cuadrado, y dijimos que S cuadrado es un estimador para la varianza. Cuando empezamos a hablar un poquito de la clase pasada, cuando mencionamos qué es un buen estimador, ¿sí? O las propiedades de un buen estimador, vimos que S no era un buen estimador para la varianza. Entonces, a partir de eso, definimos un estimador nuevo que lo llamamos S punto. ¿Y cómo se construía ese punto al cuadrado? Bueno, ese punto al cuadrado lo que se hacía era, se partía del concepto de S cuadrado y se lo multiplicaba por una constante justamente para corregir ese sesgo, ese error, ¿sí? Que nos provocaba este S cuadrado. Entonces, ese punto cuadrado, ¿cómo se define? Es n por n-1 sobre S cuadrado. Ahora, ¿quién era S cuadrado? S cuadrado era la sumatoria, era el promedio de las sumatorias de los xi menos el x barra al cuadrado. Eran las diferencias al cuadrado, ¿sí? Entre cada valor de la variable y el valor esperado. Bien. ¿Qué pasaba con el S punto? Cuando nosotros trabajábamos el S punto al cuadrado, ¿sí? El S punto al cuadrado, cuando yo multiplico esto por n y lo divido por n, pero en vez de estar dividido por n, lo divide por n-1. A veces yo tengo los valores, las observaciones, ¿sí? Que sale de algún muestreo, de por ahí del trabajo que uno está haciendo, ¿sí? Y lo que yo tengo son las observaciones. Entonces yo lo que necesito es calcular el x barra y el S punto al cuadrado, el S punto, uy, que toqué. Uy, ay, ay. ¿Cómo voy para atrás? No. A ver, ¿qué hice ahora? Esperen que se lío. Esperen que acá para retroceder. Bien, bueno. A veces lo que yo tengo tengo la muestra, ¿sí? Con la que voy a trabajar y necesito calcular estos estimadores. Bien, entonces tendría que armar esta fórmula, hacer el desarrollo, ¿sí? Y determinar esos valores. Lo que nosotros podemos hacer tranquilamente es usar el Excel como usamos al principio. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos en el Excel para calcular el promedio y para calcular el desvío, ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos con el desvío, teníamos el desbest P y el desbest M. Este que está acá es el desbest P, que es el de la población. Nosotros en general, como trabajamos con muestra, lo que se hace con muestra justamente es trabajar con el S punto, ¿sí? Que es este que dijimos que tenía como característica ser un estimador insesgado, el que divide por n-1. Entonces ustedes lo pueden usar en Excel, cargan todos los valores, seleccionan, ¿sí? Y usan el desbest que termina en M, desbest P y desbest M, ¿sí? Porque este es el muestral. En el muestral lo que hace es me divide por n-1 en vez de dividir por n. Bien, entonces, la idea es pensar en cómo armar este intervalo de confianza para la varianza. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de esta igualdad, lo que podemos plantear es lo siguiente. Yo puedo decir que n-1 por S punto al cuadrado es igual a n por S cuadrado, ¿sí? Esto es una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder armar el intervalo ahora con esta expresión o con esta expresión que está acá. Tengo que tener en cuenta, si voy a usar S, voy a multiplicar por n, y si voy a usar ese punto, voy a multiplicar por n-1, porque en realidad me está dando lo mismo, ¿sí? Bien, lo que nosotros decimos es, nosotros trabajamos con una variable
x barra, perdón, con una variable x, ¿sí? Con una población. ¿Dónde está para ir para atrás? Ahí está. Bien. Nosotros vamos a partir de la idea que trabajamos con una población normal. Lo primero que tenemos que decirles es que la población tiene que ser normal, tiene una distribución mu, con media mu y desvío sigma, ¿sí? Entonces, ahora, si nosotros pensamos, vamos a tener que definir de la misma manera que en algún momento definimos una variable z, ¿sí? Si trabajábamos con el desvío conocido, o una variable t, si el desvío era desconocido, vamos a tener que introducir una nueva variable ahora, una nueva función, ¿sí? Que se llama y cuadrado, ¿sí? La función es y cuadrado porque está relacionado con estos valores al cuadrado, ¿sí? También con n menos un grado de libertad. ¿Y cómo se define esta nueva función? Esta nueva función va a ser n por s al cuadrado, ¿sí? Sobre sigma al cuadrado, ¿sí? Esta función, que yo la puedo trabajar con n por s cuadrado sobre sigma al cuadrado, podría reemplazar esta expresión que está acá arriba. Si trabajo con ese punto, ¿sí? Lo voy a multiplicar por n menos 1, ¿sí? Y la función va a seguir siendo la misma. Nosotros vamos a trabajar directamente con esta función para armar todo el intervalo, ¿sí? Pensando en el desvío y n. Bien, esta función y cuadrado, como es suma de valores al cuadrado, esperen que otra vez perdí a mi... ¿Dónde está mi...? Ahí está. Bien. Esta función que se llama y cuadrado, como es sumatoria de cuadrados, va a ser una función que va a ser siempre positiva. Y va a tener como una asíntota, ¿sí? Que se va a ir pegando al eje X positivo. Bien. Esta va a ser mi función entonces y cuadrado. Fíjense ya que, por un lado, no hablamos de una función simétrica, ¿sí? Tanto la normal como la función t de Student era una función que era simétrica respecto del eje X. Acá no, acá la función nace a partir del eje X, ¿sí? Tiene toda como esta pancita que vemos acá, ¿sí? Y a medida que va aumentando se va a ir acercando cada vez más al eje X. Bien, la idea de armar el intervalo de confianza, otra vez vamos a partir la idea de pensar en la probabilidad de, vamos a decir, bueno, a ver, yo voy a trabajar acá con un y cuadrado, que le voy a poner un nombre particular, A, y acá voy a decir un y cuadrado, B. Entonces voy a armar este intervalo de confianza otra vez, ¿sí? En el centro donde estoy diciendo que tengo acumulada ese P% de probabilidad en el centro, no en el centro de lo que es el dibujo en sí, porque esta figura, al no ser simétrica, ¿sí? Ya no voy a poder pensar justamente en el centro. Entonces, el hecho de que tanto la normal como la t de Student sea una función simétrica, a mí me permitía trabajar con un valor acá, un z de 1 más p sobre 2, y acá trabajábamos con el opuesto. Ahora no voy a poder hacer eso, ahora voy a tener que calcular quién es este valor y quién es este valor, ¿sí? Otra vez, acá adentro voy a tener el p%, que es lo que nosotros llamamos nuestro nivel de confianza, ¿sí? ¿Y qué me queda? Me queda el 1 menos p para repartir entre las dos colas, ¿sí? Por lo tanto, lo que sí voy a decir es que en esta cola voy a tener que poner el 1 menos p, la mitad de la probabilidad, y en esta otra cola también voy a poner el 1 menos p sobre 2, ¿sí? Entonces, este y cuadrado que está acá, ¿quién va a ser? Va a ser el y cuadrado que va a acumular toda esta probabilidad, y toda esta probabilidad era 1 más p sobre 2. Y este que está acá, este y cuadrado de A, ¿sí? Va a ser el y cuadrado que va a acumular
solamente este pedacito de probabilidad. Y este pedacito de probabilidad es el 1 menos P sobre 2. Es la mitad de ese 1 menos P, de ese error permitido que tengo, que ahora lo separo entre estas dos colas. Por lo tanto, nosotros vamos a partir de la idea de decir que la probabilidad de que y cuadrado de A sea menor que mi y cuadrado con n menos 1 grado de libertad, esto va a ser menor que y cuadrado de B. Toda esta probabilidad, la probabilidad de que este valor se mueva entre estos dos valores, ¿sí?, va a ser SP%. Ahora bien, fíjense, nosotros definimos quién era esta función, y yo dije que esta función, que estaba en la hoja anterior, ¿sí?, el y cuadrado de n menos 1, para nosotros, ¿quién es? Es n por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Entonces vamos a reemplazar n por s cuadrado sobre sigma al cuadrado. Y esto va a estar comprendido entre estos dos valores. ¿Cuál es mi objetivo a partir de esto? ¿A dónde quiero llegar yo? Yo quiero encontrar un intervalo de confianza para la varianza, ¿sí? Quiero decir, bueno, la probabilidad que la varianza se mueva entre estos dos valores es de un P%. Por lo tanto, acá, en este sector, quiero dejar simplemente sigma al cuadrado, ¿sí? Entonces, por un lado voy a trabajar con esto, fíjense. Miren qué voy a hacer yo. Voy a decir, bueno, a ver, yo tengo... Esperen que voy a borrar esto acá. No sé por qué no hubo... Ahí está, bien. Yo voy a decir, bueno, a ver, yo tengo y cuadrado de A, sé que por un lado es menor que n por s cuadrado sobre sigma al cuadrado. Yo no quiero tener 1 sobre sigma al cuadrado, yo quiero tener sigma al cuadrado, quiero poder despejar sigma al cuadrado. Lo que puedo hacer es, como esto es un valor positivo, lo puedo pasar multiplicando al otro miembro, no me modifican nada, y esto me queda y cuadrado de A por sigma al cuadrado menor que n por s cuadrado. Y a partir de acá puedo despejar sigma al cuadrado. ¿Y cómo me queda si despejo sigma al cuadrado? Fíjense, si despejo sigma al cuadrado me queda que es menor que n por s cuadrado sobre y cuadrado de A. O sea, por un lado me queda que sigma al cuadrado es menor que toda esta expresión. Ahora, por otro lado, voy a trabajar con esta otra desigualdad. Y esta otra desigualdad me dice que n por s cuadrado sobre sigma al cuadrado va a ser menor que y cuadrado de B. ¿Sí? Y otra vez, mi objetivo de acá es despejar. Yo lo voy a hacer en un solo paso, y voy a poner sigma al cuadrado, y voy a pasar dividiendo el y cuadrado de B. Fíjense, por un lado, ¿a qué llegué? Por un lado, llego que y cuadrado tiene que ser menor que toda esta expresión, y a la vez mayor que toda esta expresión. Por lo tanto, puedo decir, a ver si paso de hoja, que la probabilidad de que y cuadrado sea menor que n por s cuadrado sobre y cuadrado de A, ¿sí? Sigma al cuadrado va a ser menor que esto, y a la vez iba a ser mayor que n por s cuadrado sobre y cuadrado de B. Todo esto con una probabilidad del P%. Fíjense que ahora este que está acá, ¿qué pasó? Se invirtieron los extremos. ¿Por qué? ¿Quién era y cuadrado de A y quién era y cuadrado de B? Y cuadrado de A era el extremo inferior del intervalo, y y cuadrado de B era el extremo superior. Fíjense que esto es una función
que va sumando cuadrados, por lo tanto este valor que está acá es mayor que este, y es lógico que me quede esto. ¿Por qué? En el numerador, en los dos lados tengo n por s cuadrado, o sea, estos dos números son iguales. Y ahora este que está acá es más grande que este, por lo tanto, todo este valor va a ser menor que todo este valor que está acá. Justamente, este va a ser el extremo inferior de mi intervalo y este va a ser el extremo superior del intervalo. Por lo tanto, podemos decir que un intervalo de confianza para el desvío al cuadrado, para el sigma al cuadrado, ¿sí? Al p%, ¿quién va a ser? Va a ser n por s cuadrado sobre y cuadrado de b, y el extremo superior, ¿quién va a ser? Va a ser n por s cuadrado sobre y cuadrado de a. Y de esta forma, armamos el intervalo de confianza para la varianza. ¿Qué tendría que hacer si yo quiero encontrar ahora un intervalo de confianza para el desvío? Si la varianza se mueve entre estos dos valores, el desvío... La raíz. Exactamente. Si yo quiero calcular un intervalo de confianza para el desvío, lo que hago ahora es, le aplico la raíz cuadrada a estos dos valores. N por s cuadrado sobre y cuadrado de b, y acá me queda n por s cuadrado sobre y cuadrado de a. ¿Sí? Y ahí tengo el intervalo de confianza al p%. Vamos a ver un ejemplo, a ver si podemos interpretar esto que hicimos. En realidad ahora directamente es ver cómo armar el intervalo. Tienen que voy a sacar un ejercicio. Esperen un minutito que me está agarrando el... Bien. Ahí está abriendo, que tengan un poquito de paciencia, por favor. Sí, profe, no hay problema. Bien, acá está. Estimar el peso de la masa ya estaba.
Copiar hoy. Bien, a ver si ahora me deja. A ver si ahora puedo usar esto. No. No, esperen, que no me deja. Ahí está, sí, lo voy a... ¿Alcanzan a verlo ahí? Sí, profe, se re bien. Sí, profe. Bien. El diámetro de los tornillos que se fabrican en una planta es una variable aleatoria. Estimar el desvío estándar al 95% de confianza. Si se cuenta con la siguiente muestra. Bien. Primera cosa, fíjense, en este caso no me dan ni quién es ese, ni quién es ese punto. Entonces acá es donde yo voy a tener que calcular quién es, cuál voy a usar, si voy a usar ese o ese punto, ¿sí? Entonces, para eso lo que van a usar es, van a ir a Excel y van a copiar, ¿sí?, los elementos que tienen. En este caso tenemos el 51, 52, 48, 51, 48, 53, 50 y 48. Bien. Carguen estos valores en Excel, ¿sí? Y usen el desbest P o el desbest M, ¿sí? Cualquiera de los dos, y después en base a eso vemos cómo hacer. Yo voy a abrir un Excel, a ver si me puedo abrir rapidito un Excel y cargar estos valores. Profe, después puedo poner un cachito a la pizarra si le saco una foto a mi ejercicio porque se me salió. Yo tampoco Sí, estoy acá espera, haciendo eso. espera. Ah, no compartí, espera. Espera que abrí la pantalla, pero no la compartí. ¿Dónde está? Ahí está. Gracias. ¿Alguien está calculando ya el valor? Estoy pasando los datos, profe. ¿Cómo? Estoy pasando los datos y ya los calculo. Muy bien. Igual le vamos a usar los dos. Vamos a ver los dos para que vean que el valor es muy aproximado. A ver, yo hoy voy a abrir el Excel, compartir el Excel, para que miremos un poquito. No estoy compartiendo pantalla. Ay, Dios. Ahí aparece la pantalla del Excel. Sí, profe. Bien, yo voy a poner los datos, 51. $52, 48,
Ya lo 50. calculé, pero no sé si está bien, profe. Por eso, ahí para que lo calculamos y les muestro de paso los dos, 48, 53, 50 y 48. Bien. A ver. Vamos entonces a, acuérdense, vamos a usar, ahí me aparece desbest P o desbest M. Yo voy a usar primero el desbest M. Sí, voy a seleccionar cuáles son los datos. ¿Desbest M cuál era, profe? El desbest M es el de la muestra, el que me va a dar el S punto, ¿sí? Acá yo voy a poner, este es el S, acuérdense que me está dando el desvío, ya lo voy a tener que elevar al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el S punto, este es el desbest M, me da 40861. Y si yo quiero calcular ahora el desbest P, el que divide por N, fíjense que me da 382, ¿sí? Ahora, el N en nuestro caso, ¿cuánto es? El N es 242468. Eleven este número al cuadrado. Igual, El profe, 380. el último número en vez de 40 es 48, ¿no? Ah, tiene razón. Claro, a mí no me daba igual, dije, qué raro. No importa, no importa, ahí está, ya se cambian automáticamente los Ahí dos. está. Ahí está, ahora sí. Ahora sí me dio. Bien, Ahora sí. perdón. El profe ya no ve nada. Bien, entonces, este es el valor de S, ¿sí? Fíjense, si yo ahora elevo este número al cuadrado, vamos a ponerle, ¿cómo le pongo el piquito del cuadrado acá? No encuentro, a ver si es este, no. Tiene que estar al lado del enter, creo que es. Sí, pero no. ¿Cómo? O la ñ, o al lado de la P, o al Sí, lado el sí, que yo decía lo el 0. pensé que lo tenía ahí, pero bueno, si O no, tenés que mira. apretar mucho hasta que te aparezca. No, mira, si no vamos a hacer trampa. Ahí está. Ahí lo elevé al cuadrado. Y ahora voy a elevar acá al cuadrado otra vez. Multiplico por el mismo valor y listo, ya está. Bien, fíjense, ahí elevé al cuadrado esto, pero ahí está. Elevé al cuadrado esto. Ahora fíjense, si yo ahora a al primero, lo multiplico por 7. Está sumando, profe. Bien, gracias. 7 por este valor. Nada, nunca puse el igual. 7 por este valor. Fíjense que me da 26,875. Y miren si vengo acá y ahora digo, bueno, a este 8. Profe, ¿por qué por 7 y ese por 8? Porque fíjate que el n, ¿cuánto vale? El n es 8. 8. ¿Sí? Ah, ya entendí. Acordate, ¿sí? En Fíjense ese que yo punto dije que el intervalo lo podíamos armar en los dos casos. Podíamos hacer n por s al cuadrado o n menos 1 por ese punto al cuadrado, pero en definitiva me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ver qué usan. Vuelvo otra vez a la pantalla que estábamos compartiendo hace un ratito. Fíjense, yo armé el intervalo, y el intervalo, ¿cómo lo armé? N por S cuadrado. ¿Sí? Si ustedes van a usar el S punto, acá lo tienen que multiplicar por N menos 1. Pero en definitiva les va a dar lo mismo. ¿Se entiende esto? Lo que vimos recién. Sí. Sí, profe. Entonces, en definitiva, fíjense que ese N, vamos otra vez a la pizarra, vamos
Ustedes tienen los valores, ¿no? Del n, del s y el s punto. Sí. Bien, esperen que yo voy a tratar de ir. Ahora lo que tenemos que ver es qué nos da. Ahí. Fíjense, el n. ¿Dónde estamos? A ver si me deja escribir ahora. No sé por qué no me deja escribir. No. Debe tener que ver con el lapicito que lo habré... Bueno. Voy otra vez a donde estaba antes. ¿Dónde estábamos? Acá. Bien. Vamos otra vez entonces a armar este intervalo. A ver, vamos otra vez para arriba. Vamos a poner una hoja más. El n para nosotros dijimos entonces que era 8. Yo voy a usar entonces el s, vamos a usar el s, ¿sí? ¿Y el s cuánto nos había dado? ¿Se acuerdan? 1,83. 1,83. Bien. Entonces ahora lo que yo necesito es encontrar quién es el y cuadrado de A y quién es el y cuadrado de B. A ver, miremos un poquito acá. Si yo voy a armar este y cuadrado de A, de B, perdón, y este es el y cuadrado de A. Fíjense, yo acá voy a poner el 95% de probabilidad. Por lo tanto, tengo un 5% para repartir entre las dos colas. Por lo tanto, acá voy a poner un 2,5% y acá voy a poner el otro 2,5%. ¿Coinciden conmigo en esto? ¿Se entiende esto? Esto es lo que necesito que entiendan. Sí, profe. Si yo armo un intervalo de confianza al 95%, ¿sí? El 1 menos P sería lo que me queda fuera, ese 5%. Y ese 5% lo tengo que repartir entre dos colas. Entonces, este y cuadrado de A, ¿sí? ¿Quién va a ser? Va a ser el y cuadrado siempre con n menos 1 grado de libertad, o sea, 7, porque en este caso el n vale 8. Y hasta acá, ¿qué probabilidad acumuló? Acumuló el 0,025. Y el y cuadrado de B, ¿quién va a ser? Va a ser el y cuadrado también con 7 grados de libertad. Pero ¿cuánto acumuló de probabilidad acá? Acumuló este 95 más este 2,5, o sea, 0,975. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que ver cuánto vale este número y cuánto vale este número que está acá. Y para eso voy a ir a la aplicación. Y vamos a ir a la aplicación y cuadrado. En B ponemos 7, profe. En B ponemos 7 porque son los grados de libertad. Puede ser que de 1,68, A ver, vamos, esperen que yo... pero no sé. Está bien. Esperen que no encuentro la aplicación, acá está. Bien. Vamos a y cuadrado. Y square. Bien, en B pongo 7. Y ahora la probabilidad acumulada a izquierda, yo quiero 0,025. Y eso me da, ¿cuánto te da el acumulado a izquierda? El y cuadrado de A. 1,69. 1, perfecto, 1,69. ¿A todos les dio eso 1,68987? ¿Pudieron encontrar este valor?
Sí. Bien. Y ahora, el otro valor... $17,012. A mí no me dio eso. ¿2,80? A ver, no, un segundito. puso un 0 de más, profe. 7,5. 16 me da ahora. Igual. Esperen un segundito que necesito responder algo porque es Ok. por una fecha de un cambio de una mesa, perdón. Bien, a ver, pusieron en grados de libertad 7, probabilidad acumulada izquierda 0,975. ¿Y cuánto les dio? Sí. 16,01. 16,01, ¿puede ser? ¿Llegaron todos a eso? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, ya tenemos este valor de acá y tenemos este valor de acá. Y nosotros dijimos que el intervalo de confianza, ¿sí? ¿Quién era? Era n por ese cuadrado, y ese valor nosotros lo teníamos en el Excel, creo que nos daba 26,875, ¿no? Sí. 26,875 dividido, y ahora acá lo tengo que dividir, aparte es lógico, por el número más grande. Y del otro lado, ¿qué me queda? 26,875 dividido 1,69. Si ustedes tienen los valores, me lo dicen, por favor. Este debe dar 1,68. 1,68. Sí. Y el Y otro, ahí te digo. 15,90, ¿puede ser? 15,90, sí. Este es el intervalo de confianza para la varianza, pero a mí me estaban pidiendo el intervalo de confianza para el desvío. Esperen que ahí sería otra vez. Hay que hacerle la raíz. Ahora le tengo que calcular la raíz cuadrada, sí. Entonces el intervalo de confianza para el desvío al 95%, ¿sí? Es la raíz de 1,68, que debe ser 1,3 más o menos. Y esto debe ser menos de 4, 3,99 es el 1 y el otro lo calculo. Bien. Entonces, con un 95% de probabilidad, yo puedo decir que el desvío se mueve entre 1,3 y 3,99. ¿Se entendió cómo armar el intervalo de confianza para el desvío? Sí, profe. Bien. Ahora van a hacer uno íntegro ustedes, solitos. A ver qué sale. Esperen que yo voy a copiar el ejercicio. Un momentito. Copiar. Profe, Sí. ¿la clase del viernes va a ser a las 7? ¿Cómo? ¿La clase del viernes va a ser al mismo horario de siempre, a las 7? Yo preferiría a las 6, pero me da lo mismo. Sí, yo también, pero no sé los demás. Ahora arreglamos. Vayan pensando mientras y ahora me dicen. Yo prefiero a las 6, pero bueno, entiendo, es un feriado, por ahí algunos quieren aprovechar más el día y no... Sí, yo preferiría más temprano, profe. O sea, a las 6. Sí, yo estoy en la misma. Y si por ahí también, a ver, por decir es feriado y no trabajan y quieren que lo hagamos, no sé, a la mañana, lo podemos hacer a la mañana.
y así después ya tienen el fin de semana ya pueden empezar a disfrutar del fin de semana, como quieran. Yo estoy disponible todo el día. Sí. Esa última opción me sirve. A mí igual. Sí, por mí mejor. A ver, esperen un segundito. Dejo el ejercicio y hablemos un poquito de esto, que es lo del viernes. A ver, el viernes, ¿sí? A mí me da lo mismo en cualquier momento, pero por ahí alguno dice, bueno, a ver, yo prefiero, en vez de que me corte el fin de semana, empezar a hacer la clase, no sé, a las 10 de la mañana, a la hora que ustedes me digan, ¿sí? Y después ya se quedan liberados, ¿sí? O bueno, o lo hacemos a la tarde. Yo prefiero la mañana. Sí, ya si está la opción de la mañana, prefiero también. Sí, El resto, Sí, también yo ahora respondieron 3, ¿eh? Ahí por el chat 4, también. 5. Bien. ¿A qué hora? ¿9 de la mañana? ¿10? Mauro Por mí a también. las Bien. 9. Amiga, déjame dormir. A las 10. Pero yo me levanto temprano, así que a siempre. las 10 también prefiero. 10, negociemos en 10. Marcos, ¿en qué horario tenés clases? Acordate que el feriados, el profe debe estar haciendo lo mismo que yo, seguramente, porque estamos todos con las fechas medio apretados, pero bueno. ¿En qué horarios, Marcos? Esperen que... ¿Pero te dijeron que ibas a tener clases este feriado? ¿O vos pensás que porque es día viernes? Porque en realidad... A ver. Claro, para celular no tenemos. Marcos, no chamulles, querés dormir. Claro, bueno, pero si no te dijeron nada que no había, a ver, lo lógico es que no haya, porque es feriado. Yo les pedí a ustedes si podíamos poner la clase el día viernes como para no ir corriendo, ya estamos corriendo bastante, ¿no? Porque los tiempos no nos dan. Bueno, hacemos entonces a las 10 de la mañana, ¿les parece? Sí, profe. Y de Sí, última profe. también es cierto, como decís vos, ¿no? De última la clase queda grabada, ¿sí? Y ya después La ven cuando quieran. comparten la clase y listo. Y si de última alguno en algún momento tiene alguna duda puntual respecto de alguna de las cosas que se dicen en la clase o algo y no se llega a entender, bueno, tienen el contacto conmigo, se pueden comunicar y bueno, y vamos viendo a ver cómo hacemos. La idea es poder cerrar hasta donde cerremos el día viernes, ¿sí? Y el lunes hacer todo repaso, trabajar con lo que es suma de variables aleatorias, intervalos de confianza y lo que lleguemos a ver de test de hipótesis, ¿sí? Y así hacemos todo un repaso el día lunes y ya después el viernes tenemos el parcial. ¿Sí? Gracias, profe. Buenísimo. Muy bien. Bueno. Bien, vamos con el último que nos falta. Denme un minutito a ver si puedo hacer algo para que funcione el lápiz con el Paint, porque a mí me resulta mucho más cómodo. Ah, ustedes tienen... Yo tengo que compartir el enunciado, a ver si lo pueden ver ahí, porque ya... A ver, voy otra vez. Esperen un segundito. Ahí la letra es muy chica, ¿no? Esperen que la voy a tratar de... Todavía no vemos, profe. Ah, porque no estoy compartiendo. Qué pedazo de salame, perdón. De vuelta no vemos, profe. No sé si está empezando. No, porque yo compartí mal. Ahora sí. Ahora sí, pero esperen que ahora yo tengo que compartir el enunciado. Enunciado. Ahí se ve. Sí, profe. Bueno,
Ahora arman ustedes el... Profe, una consulta. Sí, En lo que sería la aplicación, recién cuando hicimos el anterior ejercicio, en X iba 0025 o no, 0. X es el valor que toma la variable. 0,025 es una probabilidad. Es lo que vos tenés que Está bien. poner la probabilidad acumulada o a izquierda o a derecha, dependiendo de cómo te manejes. Ah, entonces era esto. Profe, entonces quedamos que el S punto es lo mismo que el S en todos No, los no es lo ejercicios. mismo. A ver, el S punto siempre va a ser un poquito más grande, porque en vez de dividir por n, lo dividís por n-1. Pero cuando vos vas a armar el intervalo, ¿sí? Si usás el S, lo multiplicás por n. Si usás el S punto, lo multiplicás por n-1. Termina siendo igual para estos ejercicios. Es que no es lo mismo así, pero al No, a final. ver, lo que va a ser igual es el número que vas a poner en el numerador del intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a poner n por s o n-1 por ese punto. Ese producto, en cualquiera de los dos casos, te da lo mismo. Vuelvo al Ah, Excel. Vuelvo al Excel. A ver, ¿ven el Excel ustedes ahí? aguante bien que le saco una foto de ejercicio. Espera. ¿Están viendo el Excel o no? No, no. Espera. Espera que vamos a compartir el Excel así. Bien. Mirá, para nosotros este era ese punto. ¿Sí? Lo elevamos al cuadrado. Y acá lo multiplicamos por n-1. Acá teníamos el S. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por n. Este es el resultado que nos da lo mismo. Claro. Ah, ya ¿Sí? entendí. Ya lo que va arriba, sí. Ya está. Exacto. Comprendí. Ahora vuelvo a compartir el enunciado.
¿Listo? Está casi, profe. Me falta un poquito. Bueno. A ver, para ir haciendo una apuesta en común, me van a decir... a ver, esperen que... ¿Puedo dejar de compartir esto entonces y pasar a la otra pantalla donde puedo escribir? Sí. Sí. Bien, a ver. Bueno, ¿cuánto vale el n? 7. 7. Bien. El s, ¿cuánto les dio? ¿Usaron el s o el s punto? Yo el Yo S. les Bueno, ¿cuánto les dio el s? El S me dio 55,9. Raro. Pero No, no sé si está a mí en ese punto. medio. Ah, el S punto me dio eso. O el S. Ay, yo me olvidé. ¿El desbest M no era el S punto? ¿O El estoy viendo al desbest revés? m es el s punto, sí. Ok, entonces multipliqué mal después. Ese me dio 2,83. S, El S 2,61 y el S punto 2,8278, bla, bla. Ese punto, 2,82. dice yo. a ver, bueno, cualquiera de los dos, díganme uno. El s punto, entonces, ¿cuánto les dio? 2,83. Claro. 2,83. ¿Así? Para bien con la ¿Coinciden? Sí. Bien. Ahora, me pide armar un intervalo de confianza. ¿Para quién? ¿Para el desvío o para la varianza? Para el desvío. Para el desvío al 98%, ¿no? Sí. Sí. Bien. Entonces, a ver, pensemos un poquito quiénes son los y cuadrado que necesito. Si yo voy a tener un 98% acá en el centro, en cada cola voy a tener un 1%. ¿Coinciden conmigo? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Entonces, este que es el y cuadrado, este y cuadrado de A y este y cuadrado de B. El y cuadrado de A es el y cuadrado con 6 grados de libertad y un 1% de probabilidad, ¿no? Sí. Sí. Y el y cuadrado de B
es el y cuadrado de 6 grados de libertad y 99% de probabilidad. Díganme cuánto les dio estos dos valores. 0,87 0,87 y 16,81. 16,81. Cuando multiplican el S punto por el N-1, ¿cuánto les dio? Claro, ahí me dio A 55,9. mí me dio 47,98. A ver. Si usan el S punto, acuérdense que lo tienen que multiplicar por 6. Ah, Sí. ok. ¿Sí? Ahí Ah, está, 45,9. 2,83 al cuadrado por 6. Ese resultado, ¿cuánto Sí. da? 47,98. Sí, eso. 47,98, a todos les dio así. Sí, profe, yo había multiplicado por 7. Bien. Y ahora, acá lo voy a dividir por 16,81 y acá lo voy a dividir por 0,80 y pico, 0,87. Pero todo esto me estoy comiendo algo yo. ¿Qué me falta? La raíz. La raíz cuadrada de... Exacto, perfecto. ¿Y cuánto quedó ahora el intervalo de confianza al 98% para el desvío? 1,69 y 7,43. Bien. ¿Y qué podemos decir? A ver, vamos al enunciado. Quédense, ustedes tienen esto. Miren esto. ¿Eh? Vamos a ver qué decía el enunciado, porque el enunciado me preguntaba algo después. Conclusión. Voy a tomar algo así. Porque decía, el investigador está convencido de que su equipo de medición posee una variedad medida por un desvío estándar, ¿sí?, de 2. Al realizar el experimento, hallar un intervalo de confianza para el desvío. Bien. ¿Qué conclusión pueden sacar? A ver, ¿tiene razón? ¿Puedo aseverar lo que dice el investigador? Que su equipo tiene un desvío del 2, ¿sí? Porque para eso armó el intervalo de confianza, ¿no? Para ver eso. Pero ¿qué puedo decir? ¿Tengo la certeza eso o no? Primera cosa que tengo que tener en cuenta es que yo encontré un intervalo. Lo único que yo puedo asegurar es que ese desvío está entre 1,69 y 7, algo, no me acuerdo cuánto era el valor, con un 98% de certeza. O sea, estoy teniendo un margen de error de un 2%. Pero ahora, ¿dónde está específicamente? No sé. Yo podría decir que puede llegar a ser 2 porque lo contiene al intervalo, ¿sí? Tengo una probabilidad muy grande, un 98%, para aseverar que el valor del desvío se encuentra dentro del intervalo. Ahora, ¿cuánto vale? No lo sé. Podría llegar a ser 2, sí, pero no lo puedo aseverar, no lo puedo asegurar, porque yo estoy trabajando con un nivel de confianza. Entonces puedo decir que con un 98% de certeza, ¿sí?, el valor del desvío se mueve entre 1,60 y pico y 7, algo. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos con el último intervalo. Vamos con el último intervalo que nos queda, que es el intervalo de la proporción. La proporción también es otro parámetro que a veces nos interesa conocer de una población, ¿sí? Y esto está relacionado con que cada elemento de la población tenga o no tenga una cierta característica. Vamos a suponer que estamos analizando la proporción de alumnos que usan lentes en la facultad, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, sería contar la cantidad, la proporción, es un porcentaje, lo podemos pensar como porcentaje, lo podemos pensar como una fracción del total, ¿sí? Donde en general nosotros lo expresamos como un número decimal que va entre 0 y 1 porque lo relacionamos con una proporción, con una parte del total, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que en la facultad tenemos 200 alumnos que usan lentes, ¿sí? Y tenemos un total, digo cualquier cosa, 1000 alumnos, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Que la proporción poblacional es 200 sobre 1000, que es 0,20. ¿Qué estaríamos diciendo? Que la proporción, ¿sí?, la proporción
poblacional es 0,20. Bueno, de la misma forma que se define la proporción poblacional, se define una proporción muestral. ¿Qué sería? Tomo una muestra, por ejemplo, podríamos tomar una muestra de 50 alumnos, ¿sí? Y cuento la cantidad de alumnos dentro de esa proporción que tienen la característica que yo estoy analizando, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver qué características tiene, ¿sí? La proporción, ¿sí? La distribución de la proporción muestral. A ver, miren que dónde voy a compartir, acá. Bien, entonces, vamos a, primero para, acá hay, a veces hay un poquito de distintas formas de llamar a la proporción. Para algunos llaman P a la proporción poblacional, ¿sí? Y P sombrero a la proporción muestral, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria, donde tenemos un X1, X2, X3, Xn. Tengo una muestra aleatoria de n elementos. ¿Cómo se definiría mi proporción muestral? El P sombrero, ¿sí? Primero vamos a ver quién es cada uno de estos elementos. Vamos a ver quién es el X sub i. El X sub i, fíjense, es cada una de las observaciones. ¿Y qué voy a analizar? ¿Tiene o no tiene la característica que estoy analizando? Y esta variable, justamente es una variable dicotómica, ¿sí? Que toma dos valores. O sea, esta es una variable Bernoulli, ¿sí? Esta variable Bernoulli toma dos valores, 0 y 1. Y si ustedes se acuerdan, la probabilidad de que ocurra 1 era P, la llamamos P, y a esta la llamábamos 1 menos P. Bien, entonces, fíjense, cuando yo voy a armar la distribución de esta variable, ¿quién es? Esto es sumar cada uno de los valores que toma mi variable. Fíjense que voy a estar sumando 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿sí? Tantas veces como se repita la variable, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después lo voy a dividir por n. Esto va a ser una sumatoria de los X sub i. Fíjense, vamos a suponer que tengo una muestra de 20 elementos, de los cuales 5 cumplen con las características. Entonces, ¿qué voy a tener? 5 elementos que van a valer 1 y los otros 15 van a valer 0. Y después, ¿cómo calculo? Hago la sumatoria de esos 0, de esos 15 0 más esos 5 1 y lo divido por el total, por n, por 20. Esto sería la sumatoria de los xi, con xi desde 1 hasta n, dividido n. Bien, esto sería mi variable P sombrero, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito? Necesito encontrar cuáles son los parámetros, ¿sí? De P sombrero. Necesito saber quién es el valor esperado, necesito saber quién es, ¿qué me falta? El desvío, ¿sí? Para eso tendré que hallar el valor esperado y la varianza. Y voy a tener en cuenta que xi es una variable Bernoulli. Y el valor esperado de esta variable Bernoulli, la habíamos calculado, ¿sí? El valor esperado de xi era P, y la varianza de x sub i era n por P, no, perdón, era P por 1 menos P. Estoy poniendo la de la distribución binomial, perdón. Ahí está, era P por 1 menos P. Bien, ¿dónde sigo? Acá. Bien, entonces ahora vamos a calcular el valor esperado de esta variable P sombrero.
Entonces es el valor esperado de toda esta sumatoria. El 1 sobre n puede salir afuera. ¿Y qué me queda? Me queda el valor esperado de la suma, y el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. Con i desde 1 hasta n. Y el valor esperado, ¿sí? ¿Quién es? Es p. Pero ¿cuántas veces p? ¿Cuántas veces voy a sumar p? N veces. Por lo tanto me queda 1 sobre n por n veces p. Simplifico y me queda que el valor esperado justamente va a ser p. Y eso era lógico. Bien. Y este p está asociado a la proporción poblacional, es lo que yo estoy esperando que ocurra. Por eso este otra vez va a ser un estimador, el p sombrero va a ser un estimador de p, y va a ser un estimador insesgado. ¿Por qué? Porque el valor esperado del estimador coincide con el parámetro que quiere estimar. Ahora bien, ¿qué me queda? Me queda calcular la varianza. La varianza de p sombrero. Y la varianza de p sombrero es la varianza de la sumatoria de los xy sobre n. Bien, ¿qué pasaba con la constante en la varianza? Salía al cuadrado. Salía al cuadrado, exactamente. Bien. Y después me queda la varianza de la sumatoria con i desde 1 hasta n de los x sub i. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con la varianza de la suma? Como los x sub i son independientes, ¿sí? La varianza de la suma, acá yo voy a decir que los x sub i son independientes, por lo tanto voy a decir que la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Es la sumatoria con i desde 1 hasta n de la varianza de los x sub i. ¿Y qué pasa? La varianza de los x sub i dijimos que era p por 1 menos p. ¿Y eso cuántas veces la voy a sumar? Lo voy a sumar n veces, o sea que me queda 1 sobre n cuadrado por n por p por 1 menos p. Simplifico el cuadrado con el n y me queda que la varianza de p sombrero, ¿sí? La varianza de p sombrero es p por 1 menos p sobre n. Bien. Y ahora, como si ustedes se acuerdan, por el teorema central del límite, esta sumatoria, cuando el n era mayor que 30, por el teorema central del límite, ¿sí? Si n es mayor que 30, vamos a decir que p sombrero es aproximadamente normal, con valor medio. ¿Cuánto es el valor medio? P. Y el desvío es la raíz de toda esta expresión. Entonces acá tengo cómo es mi distribución P sombrero, ¿sí? Si el n es mayor que 30, voy a decir que el P sombrero es una variable normal con media igual a P y desvío P por 1 menos P sobre n. Bien. Hasta acá lo único que hicimos fue definir esta variable P sombrero. ¿Quién es este P sombrero? ¿Qué parámetros tiene? ¿Sí? Y ahora tenemos que pensar en armar el intervalo. Ahora vamos a ir directamente. A ver si puedo abrir. Creo que es este. Esperen un segundito, por favor. Esto es de... Un minutito. A ver. Esta es la estimación. En un cachito.
A ver. Bien, a ver, ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Ahí está. Bien, vamos a empezar a armar el intervalo entonces de confianza. Ven ahí lo que estoy compartiendo el archivo directamente, ¿sí? Para poder avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Bien, nosotros al nivel de confianza lo llamamos P, ¿sí? Y 1 menos P es la probabilidad de que el parámetro no pertenezca al intervalo, ¿sí? Es lo que llamamos nosotros ese error de estimación, ¿sí? Para no confundirnos ahora el P con el P de la proporción, a ese error lo vamos a llamar alfa. Ya voy a explicar por qué lo vamos a llamar alfa, ¿sí? A ese error de estimación, a esa probabilidad que se reparte entre las dos colas, lo vamos a llamar alfa, que es el error que yo cometo en la estimación, ¿sí? Y 1 menos alfa va a ser el nivel de confianza. Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver si agrando un cachito más acá. La probabilidad de que la proporción poblacional pertenezca al intervalo, ¿sí? Va a ser 1 menos alfa. ¿Y ese intervalo cómo lo vamos a armar? Lo vamos a armar, como esto tiene una distribución normal, otra vez, como el P sombrero menos D y P sombrero más D, de la misma forma que armamos el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿sí? Y fíjense que nosotros vamos a querer llevarlo a una expresión donde antes teníamos que era el X barra menos mu sobre el desvío, que era sigma sobre raíz de n. Pero bueno, ahora ¿quién va a ser? Mi estimador, ¿quién es? Mi estimador es P sombrero. Le voy a restar el parámetro P sombrero menos P y lo voy a tener que dividir, lo voy a querer dividir por su desvío. Y eso me va a dar una variable z. Entonces quiero llevar esta expresión, ¿sí?, a algo similar de lo que hacíamos cuando trabajamos con el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿sí? Entonces, yo sé que P se mueve entre P sombrero menos D y P sombrero más D. Entonces, ¿qué hago? Le resto a cada uno de los miembros, le resto P sombrero, le resto P sombrero y lo multiplico por menos 1, ¿sí? No, está bien, le resto P sombrero, estoy diciendo... A ver qué hice. No, está bien lo que dije. Le resto P sombrero, lo multiplico por menos 1, y entonces me queda P sombrero menos P, que va a estar comprendido entre menos D y D. Eso con un nivel de confianza de 1 menos alfa. ¿Y ahora qué hago? Divido todo por mi nuevo desvío. Acuérdense que el desvío de P sombrero, ¿quién era? Era la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Entonces, al dividir todo por el desvío, la misma forma que lo hacíamos antes, fíjense, todo esto que está acá en el medio, es mi nueva variable z. Entonces, ¿qué me queda ahora? Fíjense, me queda que z está comprendido entre estos dos valores, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, nosotros llamábamos a todo eso, ¿sí? Era el z, a ver si hago el dibujito. Esperen que voy a hacer el dibujito de... ¿Dónde voy? No, vamos acá. Esperen un cachito. Fíjense ahora. Bueno, que esta es la normal, ¿sí? Yo acá voy a tener un z, y acá voy a tener otro z, y acá adentro tengo lo que nosotros ahora llamamos el 1 menos alfa, ¿sí? Y fíjense, me queda el alfa repartido ahora entre las dos colas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hacía? Igualaba toda esa expresión, los extremos, a cada uno de estos valores, ¿sí? Pero este z, ¿quién es? Este es el z que acumula toda esta probabilidad más todo esto que está acá, o sea, alfa.
medios más 1 menos alfa. ¿Sí? Fíjense que esto me queda 1 menos alfa medios. Si hago esta suma, me queda esto. Y si no, otra forma de pensarlo, ¿sí? Fíjense, si la probabilidad de todo esto es 1 y acá me falta el alfa medios, hasta acá entonces tengo acumulado 1 menos esta probabilidad, que es 1 menos alfa medios. ¿Sí? Entonces, ahora puedo igualar. ¿Dónde estamos? Acá. Ahora puedo decir que D sobre la raíz de P por 1 menos P sobre N coincide con ¿quién? Con Z de 1 menos alfa medio. Y a partir de acá voy a hacer lo mismo que hicimos con el intervalo de confianza para la media poblacional, donde despejamos quién era D. Entonces ahora encontramos quién es D. Vamos otra vez ahora a armar el intervalo de confianza. Vamos a ver cómo nos quedaba. A ver. Nuestro intervalo de confianza, ¿quién era? Era P sombrero menos D, P sombrero más D. ¿Y quién vimos que era recién D? Recién vimos que D era el Z de 1 menos alfa medio por la raíz de P por 1 menos P sobre N. Ahora miremos un poquito cómo nos va a quedar el intervalo. Esto que voy a copiar acá, por favor no lo copien, porque lo voy a terminar borrando, y ahora voy a explicar por qué. Fíjense, D es Z de 1 menos alfa medios por la raíz de P por 1 menos P sobre N, punto y coma, P sombrero más Z de 1 menos alfa medios por la raíz de P. Esperen que no me alcanzaba. Esto es la raíz de P por 1 menos P sobre N. Ahora bien, fíjense, este intervalo de confianza es para estimar el parámetro P que no conozco. Fíjense cómo me quedó. Miren esto que está acá. ¿Yo puedo armar este intervalo de confianza? ¿No hay algo raro acá? Tendríamos dos P, o sea, el P. A ver, sí, tiene que ver con eso. No sé qué estabas diciendo, pero sí. Algo. Claro, tendríamos el P con sombrerito y el P común. Claro, justamente, fíjense, este es el estimador. Pero este valor yo no lo conozco. ¿Sí? Este es el valor del parámetro que yo quiero estimar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Y acá vamos a usar algo que pasa cuando yo trabajo con muestras muy grandes, ¿sí? A medida que las muestras son cada vez más grandes, el P sombrero se parece cada vez más al P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Si N, fíjense, esto es una condición, algo que se usa, un criterio, ¿no es cierto? Si N es mayor o igual que 100, P sombrero es muy parecido a P, entonces lo que voy a hacer es voy a reemplazar P por P sombrero. Entonces me queda P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N. Todo esto, P sombrero más Z de 1. Hoy voy a poner el P y ya no estamos trabajando con P. 1 menos alfa por la raíz de P sombrero por 1 menos P sobre N. Por eso siempre cuando trabajamos, armamos intervalos de confianza para la proporción, el N va a tener que ser un número mayor que 100. Si el N es mayor que 100, yo voy a poder reemplazar ese P por el P sombrero, por el estimador. ¿Por qué? Porque decimos que se
asemeja mucho a medida que el n aumenta, a medida que voy tomando cada vez muestras más grandes, ese P sombrero se va a acercar cada vez más a P, y por lo tanto voy a poder reemplazarlo por su estimación. ¿Se entendió la idea de cómo construir el intervalo? Vamos a un ejercicio, a ver si podemos armar el intervalo de confianza. ¿Puedo dejar de compartir esto? Un segundito. Sí, profe. Uy, perdón, igual vuelvo si no, me adelanté. No, está bien. Bien, a ver. Esperen que ya me perdí donde estoy compartiendo. Ah, no me deja pegar acá. No. Esperen que lo comparto desde otro lugar. Ahí se ve, chicos. Sí, profe. Bien. Bueno, lean a ver el problemita. ¿Pudieron leerlo? Sí, profe. Yo necesito dejar de compartir acá porque acá no me deja escribir. Vamos a compartir otra hoja de acá. Bien. El n, ¿cuánto vale el n? El n vale 100, ¿sí? El 1 menos alfa, ¿cuánto es mi nivel de confianza? Profe, ¿puede compartirle un cachito que le saco una Sí, por foto? supuesto. Sí, perdón. Y como no me deja escribir ahí, tengo que ir a escribir a otro lugar, perdón. Listo, ahora lo vemos fácil el celu. Gracias. Bien, entonces vamos ahora a ver qué datos tengo. Mi nivel de confianza, 1 menos alfa, ¿cuánto es? 99. ¿99% me decía el problema? Sí. Sí, tiene razón, tiene razón. Bien, esperen que ahora no sé qué estoy compartiendo. ¿Ustedes qué ven en la pantalla? La pantalla está escribiendo. La pizarra que estaba escribiendo, profe. Ah, bien, yo no. Bien, el nivel de confianza es el 99%. El P sombrero, ¿cuánto vale? ¿Los 24? 24 sobre 100. 100. 0,24. Mi proporción es, acuérdense que la proporción va a ser un número entre 0 y 1, ¿sí? Porque es qué parte del total tienen la característica que yo estoy analizando. 24 tienen esta característica del total de 100.
¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, el nivel del intervalo de confianza para P al 99%, ¿quién es? Es P sombrero, que es 0,24, menos, y ahora el Z que yo voy a buscar, ¿cuál va a ser? ¿Z de cuánto? De 0,90 y cuánto. ¿O 9 cuánto? ¿0,05? ¿0,005? A ver, este Z de acá, nosotros usamos este Z de acá. ¿Cuánto acumuló? Está casi bien lo que dijiste, pero en realidad te confundiste, me parece que con este Z. Claro, tendría que sumarle el 99. Exacto, 0,995, porque acá tengo 99% de probabilidad y ese 1% queda repartido en las dos colas. Entonces tengo el 99,5 que sería 0,995. Y este valor, ¿cuánto me da en la aplicación? Profe, ¿cuál usamos? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál usamos? ¿Qué? Y fíjate que es normal, una Z aparece. Yo la distribución dije como era normal, ¿sí? Vamos a usar la normal, ¿sí? A ver, entonces, vamos a ver. 2,58 me dio. Sí, Bien, 2,57 puede ser, o 58. 57,5 es. Bueno, ahí está. Bien, entonces este es 2,575 por la raíz de P, que es 0,24, por 1 menos P, que es 0,76, sobre 100. Y de este lado va lo mismo. El primero me dio 0,13. No sé si está ¿Todo bien. este resultado? Sí, Sí, a ver el otro. $0,35. Bien, bueno. Si las cuentas están bien, tiene que estar bien el intervalo entonces. ¿Se entendió cómo se arma este intervalo de confianza? Sí, profe. Bien. Algo que tenemos que tener presente y nos va a facilitar un montón las cosas. Nosotros cuando armamos intervalos de confianza, ¿sí? Vamos a armar intervalos de confianza para parámetros que por ahí son parámetros desconocidos. ¿Quiénes pueden ser esos parámetros? El valor medio, mu, el desvío o la proporción, ¿sí? Cuando voy a armar un intervalo de confianza para la media, me tengo que acordar de dos cosas. O sea, tengo que tener en cuenta lo siguiente. ¿Conozco el desvío o no conozco el desvío? Yo me tengo que preguntar eso. Si conozco el desvío, ¿sí? ¿Qué función voy a terminar usando para armar mi intervalo de confianza? Si el desvío es conocido, ¿con qué trabajamos? ¿Cuál era la variable que usamos? ¿Se acuerdan que usábamos Z?
Y si el desvío era desconocido, ¿qué variable usábamos? Ya no usábamos más z. T, muy bien. Entonces, eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Primero, pensar en qué intervalo de confianza voy a armar. ¿Sí? Si es para la media, ojo, tengo que pensar si conozco el desvío o si no conozco el desvío. Si lo conozco, voy por z. Si lo desconozco, voy por t. Cuando voy a armar un intervalo de confianza para el desvío o para la varianza, me tengo que acordar que tengo que trabajar con y cuadrado. ¿Sí? Y cuando voy a armar un test de confianza, cuando voy a armar un intervalo de confianza para la proporción, vuelvo a trabajar con z. Esas cosas las tengo que tener muy claras. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a poner a trabajar con test de hipótesis. Y los test de hipótesis que vamos a trabajar nosotros van a ser los test de hipótesis paramétricos. Vamos a plantear hipótesis acerca de parámetros de poblaciones que yo no conozco, ¿sí? Que voy a suponer que pueden ser mayor, menor, igual que tal valor, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a tener que tener en cuenta ahí? Bueno, cuando vaya a plantear el test de hipótesis, voy a tener que ver si el test de hipótesis es para la media poblacional, si es para el desvío o la varianza, o si es para la proporción. ¿Y con qué función voy a trabajar? Con las mismas que trabajamos en los intervalos de confianza. Por lo tanto, si voy a trabajar un test de hipótesis para la media y el desvío es conocido, voy a tener que poner a prueba mi hipótesis con una variable normal. Si voy a tener que armar un test de hipótesis para la media, pero con el desvío desconocido, tendré que trabajar con la variable t de student, ¿sí? Y si voy a armar un test de hipótesis para el desvío, o para la varianza, ¿sí? Tendré que poner a prueba mis hipótesis usando y cuadrado, ¿sí? Por eso es importante que tengan en claro qué variable usar, porque de acuerdo al parámetro que yo esté por estimar, ya sea a través de un intervalo de confianza o a través de un test de hipótesis, voy a tener que tener en cuenta cuál es la función que voy a usar, ¿sí? Para o armar el intervalo o poner poner a prueba el test de hipótesis. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Bueno, hasta acá más o menos pudieron seguir hoy un poquito más la teoría que tenían para leer. Sí, profe, quedó claro. Yo voy a pasarles, les voy a compartir ahora el práctico. Este práctico tiene, a ver cuántos ejercicios tiene. No son muchos, son 9, 10 ejercicios. No, son 10 ejercicios, ¿sí? De los cuales tenemos creo que 4 ejercicios hechos, que son los que estuvimos trabajando en clase, ¿sí? El ejercicio 1 y 2 lo que me pide es estimar la media y la varianza. Lo que tengo que hacer es trabajar la estimación puntual ahí. O sea que voy a tener que ir al Excel y calcular o la media o el desvío, de acuerdo a lo que me pida, ¿sí? Y después los otros problemitas, por ahí, sí tienen que ver con intervalos de confianza, porque me piden armar intervalos de confianza. Tendré que leer el problema, ver si el intervalo que me piden es para la media, si es para el desvío, o si es para la proporción. Bueno, hasta acá sería todo lo que vamos a ver hoy. La clase que Ya viene, podemos entonces... hacer- ¿Cómo? No, perdón, sí, ya podíamos hacer todos los ejercicios. Sí, o... yo ahora comparto el práctico y el práctico lo pueden terminar, es cortito, ¿sí? Ok. Bien, Dale, nos profe. queda entonces el lunes, no me acuerdo qué dijimos, a las 10 de la mañana habíamos dicho, El viernes. Sí. Perdón, el viernes 9 de julio, a las 10 de la mañana, ¿sí? Hacemos la clase, ¿sí? Si alguno no puede o algo, saben que después la clase queda grabada, y si tiene alguna duda después que ve la clase, bueno, sabe que me puede consultar. El día lunes hacemos ejercitación de todo, ¿sí? Y el otro viernes tenemos el parcial. ¿Listo, gente? Perfecto. Dale, profe. Bien, profe. Bueno, chicos, Listo, profe. buena semana para todos y estamos en contacto. Igualmente, buenas Igual, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Listo, saludos para todos. Chao.